Muy bien, buenos días. Hemos cantado cuando en medio de este caos y no puedo entender. Yo creo que estamos viviendo una circunstancia mundial de caos y a veces no entendemos muchas cosas, pero buscaré en ti refugio, ¿no? En ti seguro estaré. La verdad que estamos hablando de eso, de que la fe siempre mira hacia arriba. Estamos reflexionando sobre eso y hoy nos toca un tema muy interesante, pero antes quisiera agradecer al grupo de alabanza, a los voluntarios que cada domingo pues sirven de una manera desinteresada y hacen posible pues que estemos aquí disfrutando de este tiempo. También agradecer a Ale y a Avis, que son los responsables de ruta a este ministerio en el cual queremos hacer un paseo por el campo y también invitar a amigos, vecinos a acompañarnos, a pasar el día. Fue un tiempo estupendo y bueno, seguimos adelante. Ya presentaremos la próxima salida. Quería también tener un momento de oración cuando vamos a abordar el tema de esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, estamos seguros y confiados y te lo agradecemos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dijiste, en la persona de Jesús y en eso confiamos. Amén. Antes también de entrar en el tema, me están llegando fotografías de los grupos pequeños que ya están funcionando y entonces me ha llegado la fotografía del grupo de discipulado que se reúnen aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde y entonces tenemos ahí ese grupito, ¿de acuerdo? Así que estuvieron arriba, pero normalmente se suelen reunir aquí abajo porque había otra actividad en la iglesia, pero están investigando la Biblia todos los miércoles a las 6 de la tarde. También todos los domingos, un domingo sí, otro no. El domingo pasado me han hecho llegar también el grupo de matrimonios, pues el grupito que se están reuniendo es un formato diferente, porque la idea es sentar a las parejas en una mesita para que estén ellos solos, ¿de acuerdo? Y entonces hay una proyección, hay un tiempo de ver juntos como pareja algunos temas que tienen que ver con nuestras familias, con nuestra vida pasada, presente y también futura. Bueno, y ahí están ellos entonces, ese buen grupo, que se van a reunir el domingo que viene. Si hay algún matrimonio que quisiera incorporarse a ese grupo pequeño que está tratando sobre temas de matrimonio, pues lo pueden hacer. Y hoy, todavía no tenemos la foto, pero seguro que nos va a llegar, pues se va a reunir otro grupo de Misiana, que van a estar aquí también usando la iglesia. La verdad es que los grupos pequeños, la idea es que se hagan en casa, pero llega un momento en que el grupo es tan grande que ya no se puede en el salón de casa. Por lo tanto, ese grupo va a estar aquí también. Hoy empiezan juntos y lo han tenido que hacer aquí porque hay matrimonios que se han incorporado y estas son buenas noticias. Realmente, desde que iniciamos el curso después de las vacaciones, ha habido mucha gente que se ha involucrado en diferentes ministerios, que se han integrado en grupos pequeños, que están apuntados a la limpieza de la iglesia y que están ofrendando, que se están comprometiendo con el sostenimiento de la iglesia local donde forman parte. Así que agradecemos a todos esa disposición a construir de diferentes maneras la iglesia donde estamos, a la que pertenecemos y de la que somos también muy bendecidos. Muy bien, vamos entonces al tema de hoy. Hay una serie hace tiempo ya, cuando yo era joven, que se llamaba El Equipo A. O sea, ¿quiénes son? Eso eran series de verdad, El Equipo A. Era un comando de gente que hacía cosas muy interesantes, ¿no? Lo que hacen los comandos. Y el líder del comando siempre tenía un puro, siempre estaba fumando, y entonces, pues, al final siempre decía, me encanta que las cosas salgan bien. ¿De acuerdo? Cuando hacían una misión y todo había resultado fantástico, por eso iba a decir, oye, me encanta que las cosas salgan bien. Bien, y eso es algo que a todos nosotros nos encanta, ¿que sí? A que nos encanta que las cosas salgan bien, ¿a que sí? A todo el mundo le gusta que las cosas pasen como quieren que pasen. A todos nos encanta que tenemos un problema y que se resuelva, que las cosas salgan bien. Además nos gustan mucho las historias victoriosas, ¿no? O sea, de las cosas que salen bien, ¿de acuerdo? De los hombres de fe que como vimos la semana pasada, vamos a ver ahora, todo salió bien, ¿de acuerdo? Las historias que tienen final feliz. ¿De acuerdo? Que todo lo mejor está por llegar. Y al final lo mejor llega, ¿no? Y entonces nos encanta eso, cuando vemos que efectivamente todo lo mejor estaba por llegar y llegó. ¿De acuerdo? Entonces nos gusta escuchar ese tipo de historias. Nos gusta mucho ver, como hemos visto hasta aquí a lo largo de la serie, personas que por la fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, reciben resucitados a sus hijos muertos. Son esas historias que te levantas, ¿os acordáis? La película de Tarzán, antiguamente las películas de Tarzán, que cuando hacía algo todo el mundo en el cine aplaudía, bien, ¿no? O sea, entonces nos gustan estas historias porque al final todo sale bien. Todo sale bien. Sin embargo, cuando hablamos de la fe, pues la fe tiene también su contrapunto. ¿De acuerdo? Estas victorias que hemos visto la semana pasada sobre la vida de fe no es la historia completa. A menudo se presenta la fe como un camino sin obstáculos, sin dificultades, sin sufrimientos. Es como ese superpoder que si lo tienes, a ti no te va a tocar nada. No vas a sufrir nada y encima te vas a hacer rico, si tienes, ¿me entendéis? A veces estamos hablando en el grupo pequeño nuestro de la importancia del equilibrio en la vida y también en la vida cristiana. Y a veces hay un énfasis por este lado de que, bueno, la fe es una superfe. O sea, que te va a llevar a hacer grandes cosas y alcanzar grandes victorias. Pero no se enfatiza pues, la otra cara de la fe, la otra realidad también de la fe. La fe no está exenta de dificultad. Mirar hacia arriba, poner la mira en las cosas de arriba, también tiene sus dificultades y también tiene su precio. Y yo agradezco mucho cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, en el que estamos, agradezco mucho al autor que escribiese el texto que vamos a leer en esta mañana. Y también yo agradezco mucho a Dios, que es el que inspira a este autor que escribe este capítulo, porque nos da un equilibrio sobre la fe. ¿De acuerdo? Y sobre los que son también héroes de la fe, a pesar de que las cosas no salieron tan bien como ellos quisieron que pasasen o que sucediesen. Y estos también son héroes de la fe. Y esta también es la vida de fe. Por lo tanto, vamos a ir al texto de Hebreos capítulo 11, versículo 35, la segunda parte, hasta el 37, y dice lo siguiente. Hay como un cambio tremendo de lo que está diciendo hasta aquí a lo que va a decir de aquí en adelante. Lo que ha narrado hasta aquí es aquellos que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, recibieron a sus hijos muertos, ¿me entendéis? Vivos. O sea, es la victoria de la fe. Los hechos portentosos de la fe. Pero cambia ahora aquí el ritmo y dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La fe tiene dos tipos de desenlace. Puede tener la fe, la misma fe, dos tipos de resultados, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos viendo aquí. Por la fe hemos visto que podemos ser salvos de la muerte. Podemos tapar bocas de leones, esos leones que nos quieren comer, destruir. Pero por la fe también, y por causa de la fe, podemos tener que afrontar la muerte. Por la fe podemos evitar la muerte y por causa de la fe podemos morir por causa de la fe que tenemos. ¿No? Por lo tanto, vamos a ver acerca de esto. Y es la misma fe. En primer lugar dice él, más otros. No está diciendo que estos son inferiores a los primeros. Está hablando de los mismos héroes de la fe. Unos vieron que las cosas salieron bien, pero otros no tanto. Más otros, dice, trayendo un equilibrio necesario sobre nuestra comprensión de lo que es la fe, más otros, ¿de acuerdo? Y son héroes de la fe. La misma fe que los demás. Así que la lista anterior podría dar la impresión, lo que vimos la semana pasada, lo que hemos leído, de que la fe siempre tiene
si es verdadera, que desembocara en una victoria. Y si no desemboca en victoria, pues será una fe imperfecta, o puede ser una fe incompleta, o probablemente no tiene fe, ¿no? Esa es una lectura sesgada de la fe, como también no tener en cuenta esta segunda parte de los héroes de la fe, que el autor también nos está presentando como héroes. No son de segunda categoría, no tienen menos fe que los primeros, sino que esta es la realidad de la vida de fe. Este es el equilibrio que creo que es necesario en medio de tanto desequilibrio sobre la enseñanza sobre la fe. Porque claro, ¿a quién no le gusta que las cosas salgan bien? Por lo tanto, el énfasis puede ir por ese lado. Si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decir a este monte que se vaya de aquí a allá y te obedecerá. Pero toda esta gente, ¿de acuerdo? Todos los que fueron quemados por la Inquisición aquí en Sevilla, ¿de acuerdo? Murieron por causa de la fe, ¿o no? ¿Oraron que eso fuese evitado? Probablemente sí, ¿no? Unos por la fe se salvan de la muerte, pero otros por causa de la fe mueren mártires, ¿de acuerdo? Entonces, este es el equilibrio bíblico y necesario. Así que son héroes que a pesar de que las cosas no salieron bien, porque se ha enumerado una serie de circunstancias que hablan de que no es esa fe que todo lo consigue, que todo lo logra, que todo lo supera, sino vivieron también como los demás mirando hacia arriba. Y aún así, siguieron confiando por fe. Yo digo, ¿cuándo la fe es más poderosa? Cuando las cosas salen bien, hombre, o cuando no salen bien y aún sigues ejercitando fe. O sea, Job, aunque él permita mi muerte, aunque él me matare, dice Job, en él esperaré. ¿No? Eso es una fe que a pesar de lo que pueda pasar, es tan firme, tan confiada, que no pasa nada. No voy a dejar de creer, como le decía a su mujer. Oye, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo es que sigues creyendo cuando mira lo que ha pasado con tus hijos, con nuestra familia, con nuestras posesiones? Porque Job lo perdió todo. ¿De acuerdo? La fe se manifiesta en medio de la prueba y en medio de la dificultad. ¿De acuerdo? Persevera a pesar de las dificultades y a pesar de los silencios de Dios, momentos en los cuales parece que Dios está ausente y parece que no te está escuchando y parece que no te está favoreciendo, ¿no? Pero aún así es una fe que confía en ese Dios. Así que cuando las cosas no pasan como queremos que pasen, cuando no sucede lo que desearíamos que sucediese, ahí tenemos también que mirar hacia arriba y creer por fe en el Dios en el que hemos creído. Pero esto es difícil de aceptar. Mira, Dios puede estar usando a una persona de una manera victoriosa. Pedro y Juan en la cárcel, ¿vale? Están ahí en la cárcel y viene un ángel por la noche y se abre la puerta de la cárcel y salen libres. Y ahora, sin embargo, Juan el Bautista, que está en la cárcel, muere por causa de la fe, ¿no? Por la fe, unos son librados de la cárcel, Pedro y Juan, y por causa de la fe, Juan el Bautista pierde la vida por la fe. Era Juan menos importante, su fe era menor que la fe de Pedro y Juan, que fueron librados, ¿me entendéis? Pero nos cuesta entender eso, ¿no? Ese misterio también, porque Dios puede estar usando a unos y mientras tanto a otros los están persiguiendo en otra parte del mundo, ¿no? Cristianos que viven en una situación de libertad, de paz, ¿no? Que no les va la vida en ello por el hecho de ir a la iglesia, pero en otras partes del mundo dicen, bueno, ¿esto cómo puede ser? Es que nosotros
somos mejores y probablemente por eso nos libra. No, somos igual de peores que aquellos. Pero es así. Dios se puede estar bendiciendo a alguien con un buen trabajo, ¿me entiendes? Con lo que sea. Y a ti, que estás al lado de esta persona, pues estás buscando trabajo y no lo encuentras. Dios se puede estar bendiciendo una iglesia de una manera extraordinaria, sin embargo, a otra, pues parece ser que las cosas no suceden como nos gustaría que sucediesen. ¿Una es mejor que la otra? No. La vida de fe. Cuando las cosas salen bien, pero también cuando no salen tan bien como nosotros nos gustaría que saliesen. ¿De acuerdo? Así que tenemos que seguir mirando hacia arriba y seguir creyendo y confiando, pase lo que pase. Y yo creo que esa fe de ese Job que llega a decir, aunque muriese, aunque él me matase, yo seguiría creyendo en él. Mas otros son los mismos que los anteriores, con la misma fe. Así que vamos a ver que esta fe tiene consecuencias, las consecuencias de esa misma fe que él nos ha narrado. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por la fe podemos tapar boca de leones, como hemos visto en el grupo anterior, pero por causa de la fe podemos ser atormentados. Dice que no aceptaron el rescate. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que pudiendo librarse de una situación, decidieron no librarse. ¿De acuerdo? Pagar un soborno a aquellos que los estaban maltratando y así de esa manera se libran de que los maltraten. No aceptaron ese soborno. ¿Os acordáis de Félix? Hemos visto el libro de los Hechos. Y entonces Félix se acercaba a Pablo, que estaba preso, esperando que Pablo le diese dinero para de esta manera Félix, que tenía el poder de sacarlo de la cárcel, pues dice que esta era la intención de Félix, hablar con Pablo, a ver si Pablo le daba dinero, ¿de acuerdo? Esta es la idea, ¿de acuerdo? Que no aceptan, están sufriendo por el nombre, por el Evangelio, por el nombre de Jesús, y aunque les cueste la vida, no van a renunciar a su fe. Este es el ejemplo de tanta gente que murió en la Inquisición aquí, ¿no? Que antes fueron presionados para renunciar acerca de Jesús, negar a Jesús, ¿me entendéis? Y dijeron que no. O sea, pudiendo salir libres pagando un rescate, ¿de acuerdo? No lo pagaron porque esperaban que una mejor resurrección. O sea, su esperanza no estaba en su momento presente, sino que tenían la esperanza de la resurrección. Ellos aspiraban a algo que estaba por llegar, ¿de acuerdo? Así que esta es la fe, ¿de acuerdo? Pagar el precio de la apostasía, negar que eres creyente, negar a Jesús, negar a la iglesia, negar a Dios para evitar de esta manera el sufrimiento. Abandonar cuando las cosas no son como me gustaría, cuando las cosas se ponen feas, que es lo que estaba pasando en la carta a los hebreos, que las cosas se estaban poniendo feas y muchos cristianos dejaban de congregarse como habían tenido por costumbre. Porque ahora la fe requería un precio. Y ellos no querían pagarlo, por lo tanto me vuelvo a mi religión anterior, que esta no me exige nada. No voy a morir por ello, pero por el nombre de Jesús sí puede que muera. ¿Entendéis? Entonces, por causa de la fe, ellos se negaron y sufrieron el tormento, dice aquí, para no negar al Señor. Por lo tanto, fueron atormentados y torturados porque su esperanza estaba en la resurrección. Al que le gusta la historia, que investigue un poco acerca de la Inquisición, ¿de acuerdo? Y cómo murieron esos cristianos alabando a Dios en medio de la hoguera sin negar el nombre de Jesús. Pudiendo librarse, es tan fácil como decir, hoy las cosas se están poniendo muy feas, si yo reniego de la fe, si yo no digo que soy cristiano, me libro de esto, por lo tanto, venga. Pero no aceptaron esa salida, sino que tenían la esperanza
mayor de la resurrección. En segundo lugar, por la fe podemos hacer justicia, pero también por causa de la fe podemos sufrir injusticias y vituperio. Vituperios son vergüenzas, ¿no? O sea, que la gente te avergüenza, se ríe de ti públicamente. ¿De acuerdo? Así que por la fe puedes obtener justicia, pero por causa de la fe también puedes sufrir la mofa pública, la risa pública, por causa de tu fe. Azotes, acaban en la cárcel. Bien, Jeremías, Jesús, Pedro y Juan, Pablo y Silas en la cárcel, ¿de acuerdo? Sufrieron injusticias. ¿Fueron juzgados acaso Jesús justamente? Pedro y Juan, cuando fueron condenados, ¿fueron juzgados quizás justamente? ¿Me entendéis? Por causa de la fe podemos hacer justicia, pero por causa de nuestra fe también podemos padecer muchas injusticias. Y son muchas las injusticias que padecen los cristianos por causa de su fe. En tercer lugar, por la fe podemos evitar peligros. Pero por causa de la fe podemos sufrir muchos peligros. Y dice aquí el autor que fueron apedreados. ¿Sabéis quién fue apedreado? Jeremías y Zacarías fueron apedreados. Los profetas con frecuencia eran apedreados, porque el mensaje de los profetas denunciaba el corazón del pueblo de Israel. Y nadie quiere recibir un reproche y nadie quiere ser corregido. Y entonces, como ese mensaje no era agradable, pues lo apedreaban. O sea, que la mayoría de los profetas sufrieron este tormento, esta tortura, ¿de acuerdo?, de ser apedreados. Hasta el punto que dice Jesús en Mateo 23, 37 al 38, que está ahí, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os será desierta. O sea, cuando Jesús dice que, oh pueblo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, era por causa de la fe. Era por causa de la fidelidad de estos profetas a lo que Dios había dicho al pueblo. Dice también apedreados, dice también aserrados. Podéis imaginar que esas sierras, ¿sabéis quién fue según la tradición aserrado? El profeta Isaías. Había un rey, Manasés, en ese tiempo, que en lugar de dirigir al pueblo a la obediencia al Señor, estaba haciendo todo lo contrario. Estaba asumiendo pues, las prácticas cananitas que lo que hacían es ofrecer a los primogénitos en sacrificio. ¿De acuerdo? El primer hijo que tuvieras no era para ti, era para los dioses, y entonces lo ofrecías en sacrificio. Y entonces Isaías decía, eso es una aberración. Entonces denunció las prácticas de este rey y por causa de ello, pues dice la tradición que murió aserrado. Por la fe podemos apagar fuegos impetuosos contra nosotros, pero por causa de la fe también podemos ser puestos a prueba y morir en la hoguera, como murieron muchos aquí en Sevilla. Por la fe podemos evitar filo de espada, pero por causa de la fe podemos morir a espada, como fue el caso de Juan el Bautista. Por la fe podemos conquistar reinos, pero por causa de la fe podemos ser desprovistos de todo lo que tenemos. Dice el autor de Hebreos que andaron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. La teología de la prosperidad dice que si tienes fe, Dios te va a hacer rico. Eso es una distorsión. Dice que eran pobres. ¿De acuerdo? Se vestían con lo que pillaban. No solamente eso, angustiados, maltratados, que fue lo que ocurrió con la iglesia primitiva cuando fue perseguida por el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Vagando de un sitio a otro, siendo perseguido. El apóstol Pablo tenía que salir de una ciudad por una cuerda porque lo iban a matar. ¿Tendría fe Pablo? ¿Sería un hombre de Dios Pablo? Por la fe te puede librar, pero por la fe puede no librarte y tener que sufrir esa persecución. Así que esos refugiados que van de acá para allá por causa de la fe. Hay un montón de cristianos ahora mismo que si se quedan en el sitio donde viven, serían muertos.
y tienen que errar de un sitio para otro, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y lo más importante es que dice el autor de Hebreos que se mantuvieron en su fe. ¿Cómo sería nuestra fe si perdiésemos todo lo que tenemos? Oye, que Job lo perdió, ¿no? Esto fue lo que perdieron todos ellos por causa de la fe. No fue porque lo hicieron mal, no fue porque, ¿me entendéis?, hicieron un negocio que no salió bien. Era porque eran cristianos, porque tenían una fe que entraba en oposición con lo que opinaba el resto de la gente, por eso eran perseguidos. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a ver, ahí hay un relato tremendo de las consecuencias de la fe. Pero dice en el versículo 38, me encanta este versículo, dice, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Quiere decir que la grandeza moral de esta gente que sufrió por su fe, que no tenían dónde vivir, que iban de cueva en cueva, de desierto en desierto, les hacía superior moralmente a aquellos que les perseguían. ¿Quién era superior moralmente? ¿Jesús, que sufre? ¿O esa multitud que grita, crucifícale, crucifícale? ¿Entendéis? El mundo no es digno de gente como esa. Lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y también sabemos, dice Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir persecución. ¿Entendéis? No tenemos que extrañar. O sea, es que la fe, bueno, sí, la fe, yo soy como un superhéroe, no me va a pasar nada, todo me va a salir bien, genial, todo fantástico. Que no, que puede que sí, pero también puede que no. Pero ¿mantendrás la fe cuando las cosas no salen tan bien? Así que esa oposición va a ser continua contra los cristianos. Continua. Así que siempre va a haber, Jesús lo dijo, siempre va a haber de alguna manera o de una manera o de otra persecución. Puede ser a un nivel grande o un nivel pequeño, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos en el instituto, con tus vecinos, con algunos de tus familiares que no son creyentes y que no entienden lo que tú crees y lo que tú haces. Esa persecución estará siempre presente. Así que hay dos pasajes aquí. El anterior, de la semana pasada, versículo 32 al 35, la fe y sus proezas. Y otro segundo pasaje, un contraste, 35 al 38, la fe cuando las cosas no salen tan bien como nos gustaría. Así que al final lo que deducimos es que la fe es confiar en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. El ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿no? Señor, si es posible, pase de mí esta copa, lo cual demuestra que a Jesús le dolía lo que estaba pasando, que lo estaba sufriendo, bueno, que no era, ¿me entendéis? O sea, él dice, esto no lo quiero, esto es duro, esto es difícil, si es posible, Padre, que esto no tenga que pasar. Pero al final dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. La fe en Dios y en su voluntad, pase lo que pase. Así que no es una confianza en Dios que se mantiene cuando las cosas salen bien, cuando Él hace lo que nosotros le pedimos, sino también cuando no lo hace y cuando no salen tan bien como nosotros quisiéramos que fuesen. Si cada vez que tú estás en una situación y pides a Dios que la quite, la quita. Si cada vez que tú estás en un aprieto y le pides a Dios que lo quite, lo quita. Sería como un padre que realmente no quiere a sus hijos. ¿No? Si eres un buen padre dirás, tienes que aprender de esto. Tienes que crecer en esto. Si nuestro concepto de Dios es que Dios tiene que estar a mi servicio y no al revés, pues no hemos entendido nada. Pero sabéis que hay más fe de este tipo de la que pensamos. O sea, si Dios me trata bien, si Dios
me da lo que pido, me concede lo que espero, pues yo voy a servirle. Si Dios me da a mí, entonces yo daré. Pero primero Dios me tiene que dar a mí, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis? Si Dios me concede mis deseos, pues yo estaré dispuesto a hacer algo por su obra. O sea, esta es la fe primitiva. Esta no es la fe bíblica. La fe primitiva era que había que sacrificar a un hijo para que los dioses me dieran lluvia y una buena cosecha. La fe primitiva lo que hace es usar a los dioses para que me den una mujer, para que me den unos hijos, una descendencia, una cosecha. ¿Me entendéis? Era una manera de manipular a los dioses al servicio de los hombres. Y para ganarte el favor de Dios, pues tú tenías que ganártelo a través de diferentes formas, ¿no? Eso es Dios al servicio, pero es al revés. Pero eso no es cruel, o sea, es que resulta que cuando en lugar de que Dios esté a tu servicio, que es, al final esa es una fe primitiva, esa es la fe a lo mejor de cristianos que cuando las cosas no salen bien, pues ya se vienen abajo. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo de una persona en una aldea, en un pueblo lejano de Córdoba, que empezó a caminar en la fe y vino una tormenta y se le caló la casa por un lado y él dejó porque dejó de ir a la iglesia, porque decía que Dios había permitido que se le calase la casa. Sí, pero ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Que Dios va a conceder todos tus deseos? Esa es la fe primitiva, ¿no? Pero es que cuando se hace al revés, cuando Dios no está a tu servicio, sino tú estás al servicio de Él, es entonces cuando todas las cosas te son añadidas. ¿Entendéis? No, ¿qué te gusta más? ¿El modelo que Dios está a mi servicio o que yo estoy al servicio de Él? Hombre, es que estar al servicio de Él también me puede caer alguna persecución que otra, y alguna dificultad, y alguna enfermedad no deseada, todo eso, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, pero Dios tiene que estar a mi servicio. Pero cuando entendemos que si nosotros estamos al servicio de Él, que de eso se trata, esa es la cuestión, estamos demostrando ciertamente que confiamos en Él, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Y aún en las cosas más difíciles, pues podemos contar con que Dios nos ama y Dios está con nosotros. Yo sé que es duro, pero Juan el Bautista murió a manos de un hombre cruel como fue Herodes, que le cortó la cabeza, ¿no? Entonces, no es fácil asumir aquellas cosas que no nos gustan, pero ahí es donde tenemos también que depositar una fe completa como ellos depositaron en el Señor. Estamos a su servicio, no Él al servicio nuestro. Creer en el Señor, pase lo que pase. La fe confía en el Señor, sea cual sea la situación. Mira, hay un ejemplo. ¿Os acordáis de Sadrac, Mesac y Abednego? Eso está en el libro de Daniel, capítulo 3, 17 y 18, está por ahí. Dice lo siguiente. O sea, el rey, estos judíos eran fieles, tenían una fe firme, y les llama y les dice, oye, tenéis que arrodillaros ante una imagen que yo he levantado. Y dicen aquí estos chavales, que eran jovencitos, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es una convicción tremenda, de que por encima de la acción de este hombre cruel, ¿de acuerdo?, estaba Dios mismo, la acción divina que podía librarles de esa situación, de ese fuego que está ardiendo, y también de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, ¿veis? Y si no lo hace, oh rey, que sepa que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que ha levantado. ¿Y sabéis lo que pasó? Que terminaron dentro del horno de fuego. Pero sabéis lo que pasó también en la historia, ¿no? Que el Señor Jesús estaba con ellos y les libró. Yo creo que esto es la fe, podríamos decir, más alta, ¿no? Aquella que es capaz de mantenerse firme como Job. Aunque el Señor me matare, yo creo en Él y en Él esperaré. La fe para lo bueno y la fe también para lo malo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si las cosas salen bien, yo digo, pues vamos a disfrutarlo,
¿de acuerdo? Todo tiene su tiempo en la vida, como dice también el libro de Eclesiastés, pues genial, Dios hace eso, Dios permite eso. Pero probablemente no sea así en otras épocas o en otras circunstancias de la vida. Sigamos creyendo y confiando de la misma manera que lo hicimos cuando las cosas iban bien. Es seguir mirando hacia arriba. Porque aún en la situación más dura, más difícil, una enfermedad, lo que sea, tenemos la esperanza de poder mirar hacia arriba, ¿o no? Aún en esa situación tenemos algo que nos diferencia del resto de la gente que no tiene esperanza en esa situación, y nosotros sí que la tenemos. Y seguir confiando, creyendo, como otros lo hicieron en la historia, y por eso los llamamos héroes de la fe. ¿Aquí? ¿A que sí? Les llamamos héroes de la fe porque la ejercitaron, miraron hacia arriba, tanto cuando las cosas salen bien como cuando las cosas no salen tan bien. Porque su mirada no estaba en eso, sino que estaba en el Dios de toda circunstancia. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace la fe. Hace que miremos hacia arriba y a pesar de todo eso, esas personas que padecieron todo lo que padecieron, están ahí en el libro de los héroes de la fe. ¿De acuerdo? Aquellos que negaron al Señor no están aquí. La historia no les recuerda, pero estos sí. ¿De acuerdo? Más otro. No sé si es tu caso. Y estás ahora en esa etapa de tu vida de dificultad, pero sigue mirando hacia arriba y sigue confiando en el Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque estas palabras también son necesarias, Señor, porque en la vida va a haber situaciones fáciles, pero también difíciles. Señor, ayúdanos también en esos momentos a mantenernos firmes, a no negar tu nombre, Señor, a no abandonar la fe, a no dejar la iglesia, a seguir manteniéndonos en tu palabra, en tus promesas, confiando siempre, Señor, de que a pesar de que no entendamos, tú nos amas y quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Señor, danos esta fe que nos hace sostenernos en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante. Tú puedes, Señor, librarnos. Pero si no lo hace, Señor, nosotros seguiremos confiando en ti. Haznos, Señor, tener una fe como estos héroes de la fe que hemos visto en este capítulo tan precioso de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir algo chico, muy chico, y es que cuando yo estaba con mi enfermedad, recuerdo que me dijo mi hermana Ana,